Bueno, continuamos con el capítulo número 15 de las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell y vamos con la ley de la victoria. Los líderes encuentran la forma de que el equipo gane. ¿Alguna vez has pensado en aquello que diferencia a los triunfadores de los que sufren la derrota? ¿Qué se necesita para ser un vencedor? Es difícil distinguir la cualidad que diferencia a un ganador de un perdedor. Cada situación de liderazgo es distinta. Cada crisis trae sus propios retos. Sin embargo, creo que los líderes victoriosos tienen en común la capacidad de aceptar la derrota. Para ellos es totalmente inaceptable cualquier otra cosa que no sea ganar. Por eso averiguan lo que debe hacerse para lograr la victoria y van tras ella con todo lo que esté a su alcance. Estos líderes perseguían la victoria. Las crisis parecen sacar a flote lo mejor y lo peor de los líderes, ya que en esos momentos la presión es intensa y lo que está en juego vale mucho. Podemos ver claramente esta verdad durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler amenazaba con destruir Europa y reconstruirla de acuerdo con su visión. Pero en ese momento, un líder se levantó en contra del poder de Hitler y de su ejército nazi. Un líder que había determinado ganar que había determinado ganar, un practicante de la ley de la victoria, el primer ministro británico Winston Churchill. Él inspiró al pueblo británico a ofrecer resistencia a Hitler y ganar la guerra al final. Mucho antes de convertirse en el primer ministro en 1940, Churchill se pronunció contra los nazis. En 1932 parecía un crítico solitario cuando dijo: no se engañen, no crean que todo lo que Alemania está pidiendo es un estado de igualdad. Los alemanes están buscando armas y cuando las tengan, créanme que pedirán la devolución de los territorios y las colonias que han perdido. Como líder, Churchill podía ver lo que iba a suceder y estaba tratando de preparar al pueblo de Inglaterra para lo que él consideró que sería una pelea inevitable. Churchill siguió pronunciándose contra los nazis y cuando Hitler anexó a Austria en 1938, Churchill dijo a los miembros de la Cámara de los Comunes: por 5 años he hablado a la Cámara acerca de estos asuntos con muy poco éxito. He visto que esta isla ha ido descendiendo incontinentemente e irreflexivamente la escalera que lleva a un pozo muy oscuro. Ahora es tiempo de despertar a la nación. Tal vez esta sea la última vez que podremos despertarla y tener la oportunidad de evitar la guerra, o la oportunidad de alcanzar la victoria si fracasa nuestro esfuerzo por evitarla. Desgraciadamente, el primer ministro Neville Chamberlain y los otros líderes de Gran Bretaña no opusieron resistencia a Hitler, y casi toda Europa cayó bajo el poder de los nazis. Los líderes victoriosos tienen en común la incapacidad de aceptar la derrota. Para ellos es totalmente inaceptable cualquier otra cosa que no sea ganar. A mediados de la década de los 40, la mayor parte de Europa estaba bajo el dominio de Alemania, pero entonces sucedió algo que pudo haber cambiado la historia del mundo libre. Winston Churchill asumió el liderazgo de Inglaterra. Se negó a doblegarse ante las amenazas de los nazis. Por más de un año, Gran Bretaña fue la única que se atrevió a hacer frente a la amenaza de la invasión alemana. Cuando Hitler indicó que quería hacer un pacto con Inglaterra, Churchill lo desafió. Cuando Alemania comenzó a bombardear a Inglaterra, los británicos permanecieron firmes. Mientras tanto, Churchill buscaba la manera de obtener la victoria. Churchill no iba a aceptar nada menos. Una y otra vez, Churchill reunía al pueblo británico. Comenzó con su primer discurso después de convertirse en primer ministro. Tenemos ante nosotros una situación muy difícil, bastante vergonzosa. Ante nosotros hay muchos meses de lucha y sufrimiento. ¿Quieren saber cuál es nuestra política? Yo les diré. Es hacer guerra por mar, tierra y aire, con toda nuestra fuerza y con todo el poder que Dios pueda darnos. Hacer guerra contra un tirano monstruoso, nunca eclipsado en la oscuridad, muestra latente del crimen humano. Esa es nuestra política. ¿Quieren saber cuál es nuestra meta? Respondo con una sola palabra: la victoria. Victoria a toda costa. Victoria a pesar de todo el terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. Mientras tanto, Churchill hizo todo lo que estuvo a su alcance para prevalecer. Desplegó tropas contra las fuerzas de Mussolini en el Mediterráneo. Aunque aborrecía el comunismo, se alió con Stalin y los soviéticos y les envió ayuda, aun cuando las provisiones de Gran Bretaña eran amenazadas y su supervivencia pendía de un hilo.
Entonces entabló relaciones personales con Franklin Roosevelt. Aunque el presidente de Estados Unidos se negaba a entrar en la guerra, Churchill siguió su relación con él con la esperanza de transformarla en una amistad y respeto mutuo, a una alianza de guerra de pleno derecho. Con el tiempo, sus esfuerzos dieron resultado. Un día, los japoneses bombardearon Pearl Harbor, lo cual empujó a Estados Unidos a la guerra. Y Churchill se dijo a sí mismo, de modo que hemos ganado después de todo. ¿Quieren saber cuál es nuestra meta? Respondo con una sola palabra, la victoria. Victoria a toda costa. Victoria a pesar de todo el terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. Winston Churchill. Otro líder dedicado a la victoria. Antes de diciembre de 1941, Franklin Roosevelt había estado aplicando la ley de la victoria durante décadas. De hecho, este fue el sello de toda su vida. Había encontrado la forma de alcanzar la victoria política mientras le ganaba a la poliomielitis. Cuando fue elegido presidente y se hizo responsable de sacar al pueblo norteamericano de la Gran Depresión, esta era otra situación imposible que aprendió a atacar y luchó. Durante los años 30, el país se recuperaba lentamente, debido en gran parte a su liderazgo. Cuando los nazis estaban batallando en Europa, el peligro era grande. El historiador Arthur Schlechter Jr., ganador del premio Pulitzer, comentó: durante la Segunda Guerra Mundial, la democracia estaba combatiendo por su vida. En 1941 solo quedaba, más o menos, una docena de estados democráticos en la Tierra, pero un gran liderazgo surgió a tiempo para recobrar la causa democrática. El equipo de Roosevelt y Churchill proveyó el liderazgo necesario, como un puñetazo directo. Así como el primer ministro había convocado a Inglaterra, el presidente reunió al pueblo estadounidense y lo unió a una causa común como hasta entonces nadie lo había hecho, ni lo ha hecho hasta ahora. Para esos dos líderes, la victoria era la única opción. Si hubieran aceptado otra cosa, el mundo sería hoy un lugar muy diferente. Schlesinger dice: observe nuestro mundo de hoy. Es manifiesto que no es el mundo de Adolf Hitler. Su Reich de 1000 años tuvo una duración breve y sangrienta de 12 años. Es manifiesto que tampoco es el mundo de Joseph Stalin. Ese mundo espantoso se autodestruyó ante nuestros ojos. Tampoco es el mundo de Winston Churchill. El mundo en el que vivimos es el mundo de Franklin Roosevelt. Sin Churchill e Inglaterra, toda Europa hubiera caído. Sin Roosevelt y Estados Unidos, tal vez nunca se habría recuperado la libertad. Pero ni siquiera Adolf Hitler y su ejército del Tercer Reich pudieron permanecer contra dos líderes dedicados a la ley de la victoria. Los grandes líderes encuentran la forma de ganar. En momentos de presión, los grandes líderes dan lo mejor de sí. Lo que hay dentro de ellos sale a flote. En momentos de presión, los grandes líderes dan lo mejor de sí. Lo que hay dentro de ellos sale a flote y funciona a favor o en contra de ellos. En 1994, Nelson Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica. Fue una victoria grandiosa para el pueblo de este país, pero esa tomó largo tiempo. El camino de esa victoria fue empedrado con 27 años de la propia vida de Mandela, quien fue puesto en prisión. Mientras tanto, hacía todo lo necesario para dar un paso más hacia la victoria. Se unió al Congreso Nacional Africano, el cual fue declarado una organización ilegal. Organizó protestas pacíficas. En secreto, viajó al exterior para tratar de obtener apoyo, cuando fue necesario. Fue a juicio y aceptó con dignidad y valentía la sentencia de prisión. Cuando llegó el momento apropiado, negoció cambios con el gobierno con F.W. de Klerk. Mandela se ha esforzado por alcanzar una victoria duradera que cause sanidad al país. Se describe a sí mismo como un hombre sencillo que se ha convertido en líder debido a circunstancias extraordinarias. Yo digo que es un líder que llegó a ser extraordinario por la fuerza de su carácter y su dedicación a la victoria, a causa de su pueblo. Mandela encontró una manera de ganar y eso es lo que los líderes hacen por su gente. Puede verla todos los días. Los mejores líderes se sienten impulsados a enfrentar un desafío y a hacer todo lo que puedan para lograr la victoria de su gente, desde su perspectiva. El liderazgo es responsabilidad. Perder es inaceptable. La pasión es insaciable. La creatividad es esencial. Renunciar es impensable.
El compromiso es indudable, la victoria es inevitable. Con esta mentalidad, ellos adoptan la visión y enfrentan los retos con la pasión de llegar a su gente a la victoria. Fácilmente se puede ver la ley de la victoria en acción en las gestas deportivas. En otras áreas de la vida, los líderes hacen tras bastidores la mayor parte de su trabajo, y usted nunca llega a verlo. Pero en un juego de pelota se puede ver al líder mientras trabaja para alcanzar la victoria. Cuando suena el silbato final o se registra el último fuera, se sabe bien quién ganó y por qué. Los juegos tienen resultados inmediatos que pueden medirse. Cuando la ley de la victoria se trata, uno de los mayores líderes deportivos con el baloncesto es Michael Jordan. Este es un atleta extraordinario, pero también es un líder excepcional. Vive y respira cada día la ley de la victoria. Cuando el juego está en peligro, Jordan encuentra la forma de que su equipo gane. Su biógrafo, Michael Krugel, dice que la tenacidad y la pasión de Jordan por la victoria son evidentes en todos los aspectos de su vida. La aplica aún en prácticas de los Bulls. Krugel explica: en las prácticas de los Bulls, los iniciadores eran conocidos como el equipo blanco. Los otros 5 usaban uniforme rojo. Desde el primer día, Lungery, antiguo entrenador de los Bulls, ponía a Jordan a jugar con el equipo blanco. Con Jordan y su compañero de equipo, Bullrich, el equipo blanco fácilmente iba a la cabeza, con puntuaciones de 8-1 o 7-4 en juegos de 11 puntos. El perdedor de estos juegos tenía que correr sprints, carreras alrededor de la cancha, extra después de la práctica. Más o menos en ese momento de la práctica, Lungery cambiaba a Jordan al equipo rojo y con frecuencia el equipo rojo terminaba ganando. Jordan mostró la misma clase de tenacidad cada vez que entró en la cancha. Al principio de su desempeño como jugador profesional, Jordan dependía mucho de su talento y esfuerzo personales para ganar los juegos, pero conforme maduraba, fue prestando más atención a ser un líder y ayudar a todo el equipo a jugar mejor. Jordan piensa que mucha gente ha pasado esto por alto. Una vez dijo: esto es lo que todo el mundo mira cuando yo no participo en uno de los juegos. ¿Podrán ganar sin mí? ¿Por qué nadie pregunta por qué o qué contribución hago yo que hace la diferencia? Apuesto que nadie diría que al equipo le hizo falta mi liderazgo o mi capacidad de mejorar a mis compañeros. Sin embargo, eso es exactamente lo que hace Jordan. Los líderes siempre encuentran una forma de que el equipo gane. Encontrar la forma de ayudar a su equipo a ganar ha sido el distintivo de muchos jugadores de béisbol, sobresalientes del pasado. Por ejemplo, un jugador como Bill Russell, centro de Boston, medía su juego por la ayuda que daba a todo el equipo para que éste jugara mejor. Y el resultado fue la cantidad extraordinaria de 11 títulos de la NBA. El guarda de los Lakers, Magic Johnson, que fue escogido 3 veces como el jugador más valioso de la NBA y ganó 5 campeonatos, era un anotador sobresaliente, pero su contribución principal fue su capacidad de dirigir al equipo y poner la bola en manos de sus compañeros. Larry Bird, quien hacía que las cosas sucedieran en los Celtics de Boston en el decenio de los 80, es extraordinario porque fue ejemplo de la ley de la victoria, no solo como jugador, sino también posteriormente como entrenador de los Pacers de Indiana. Cuando estaba jugando en Boston, fue nombrado el novato del año. Fue elegido 3 veces jugador más valioso y llevó a su equipo a 3 campeonatos de la NBA. En su primer año con los Pacers, fue nombrado entrenador del año, después de dirigir a su equipo para lograr un récord de 58-24, el mejor porcentaje de juegos ganados en la historia de la franquicia. Los buenos líderes encuentran la forma de que sus equipos ganen. Esa es la ley de la victoria. El deporte en sí no es lo importante. Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird lo hicieron en la NBA. John Elway lo hizo en el fútbol americano, llevando a su equipo a más victorias en el último cuarto del juego que ningún otro mariscal de campo en la historia de la NFL. Pelé lo hizo en el balompié, ganando un número sin precedentes de 3 Copas Mundiales para Brasil. Los líderes encuentran la forma de que sus equipos tengan éxito. 3 componentes de la victoria. Sea que observe un equipo deportivo, un ejército, una empresa o una organización no lucrativa, la victoria es posible siempre que se tenga los siguientes 3 componentes. 1. Unidad de visión. Los equipos solo alcanzan éxito cuando los jugadores tienen una visión unificada, independientemente de cuánto talento o potencial haya. Un equipo no gana el campeonato si los jugadores tienen planes diferentes. Esto se aplica al deporte profesional.
Es cierto, en los negocios y en las organizaciones sin fines de lucro. Aprendí esta lección en la escuela de bachillerato, cuando cursaba el penúltimo año y formaba parte del equipo de baloncesto. Teníamos un grupo de jóvenes muy talentosos y habíamos sido seleccionados para jugar en el campeonato estatal, pero teníamos un problema. Los estudiantes del último año y los del penúltimo se negaban a jugar juntos. La situación se volvió tan difícil que al final el entrenador tuvo que dividirlos en dos equipos diferentes para los juegos. Un equipo de los del último año y otro de los del penúltimo año. El equipo tuvo pésimos resultados. ¿Por qué? No compartíamos una misma visión. Un equipo no gana el campeonato si los jugadores tienen planes diferentes. 2. Diversidad de destrezas. Casi no hay ni que decir que el equipo necesita diversidad de destrezas. ¿Puede imaginar un equipo de hockey formado únicamente de goleadores? ¿O un equipo de fútbol americano integrado solo por mariscales de campo? ¿Y qué tal un negocio donde todos los empleados sean vendedores o todos contadores? ¿Qué tal una organización sin fines de lucro donde todos son recaudadores de fondos o solo estrategas? No tiene sentido. En la misma forma, para tener éxito, las organizaciones necesitan tan diversos talentos en los que cada jugador cumple con su parte. Algunos líderes sufren problemas de esta área. De hecho, yo solía ser uno de ellos. Me avergüenza decir que hubo un tiempo en mi vida cuando yo pensé que si las personas fueran más como yo, era, tendrían éxito. Ahora soy más sabio y comprendo que cada persona tiene algo que contribuir. Somos similares a las partes del cuerpo humano. Si deseamos que ese cuerpo realice su mejor trabajo, necesitamos que todas sus partes hagan su función. Reconozco a cada persona de mi equipo que mi equipo contribuye utilizando sus propios talentos únicos y yo expreso mi aprecio por ellos. Entre más nuevo sea su rango de liderazgo y más fuerte su habilidad para ello, más probabilidades tendrá de pasar por alto la importancia de los demás en su equipo. No caiga en esa trampa. 3. Un líder dedicado a la victoria y a explotar el potencial de los jugadores. Es cierto que es importante tener jugadores con diversas destrezas. Como dice Lou Holtz, antiguo entrenador del equipo de fútbol norteamericano del Notre Dame, usted debe tener grandes atletas para ganar, no importa quién sea el entrenador. No se puede ganar sin buenos atletas, pero se puede perder con ellos. Es allí donde el entrenador marca la diferencia. En otras palabras, también se necesita del liderazgo para obtener la victoria. La unidad en la visión no sucede espontáneamente. Los jugadores indicados con la adecuada diversidad de talentos no llegan por cuenta propia. Se necesita que un líder haga esas cosas. Se necesita que un líder imparta la motivación, otorgue los poderes y la dirección necesaria para ganar. La ley de la victoria es su negocio. Una de las historias de gran éxito más notables que he escuchado en Southern Airlines y Herb Kleheller, a quien mencioné en el capítulo de la ley de la conexión, su historia es un ejemplo admirable de la ley de la victoria en acción. Hoy, Southwest se ve como una fuente de energía con todo a su favor. Domina el mercado de las rutas en las que vuelan. La compañía se halla en una curva de crecimiento estable y sus acciones se desenvuelven muy bien. De hecho, es la única línea de servicio aéreo que ha obtenido ganancias todos los años desde 1973 y la única que ha prosperado tras los acontecimientos del 11 de septiembre. A los empleados les encanta trabajar allí. La rotación de los mismos es muy baja y se considera que la compañía tiene la fuerza laboral más productiva de la industria. Es sumamente popular entre los clientes. Consecuentemente, Southwest tiene una posición superior en lo que respecta al servicio al cliente. Ha mantenido el índice más bajo de quejas por servicio al cliente en total en la industria desde 1987. Al ver la posición actual de Southwest, usted no sospecharía que su inicio no fue nada fácil. El hecho de que la compañía exista hoy es un testimonio de la ley de la victoria. La aerolínea fue iniciada en 1967 por Rollin King, propietario de un servicio de transporte aéreo en Texas, John Parker, un banquero, y Herb Keheler, un abogado. Pero les tomó 4 años despegar su primer avión. Apenas la compañía obtuvo la personalidad jurídica, Braniff, Trans-Texas y Continental Airlines trataron de sacarla del mercado. Por poco lo hacen. Hubo varios litigios y un hombre, más que ningún otro, libró esa batalla personalmente, Herb Kelleher.
Cuando el capital inicial se agotó y parecía que habían sido derrotados, la junta directiva quiso rendirse. Sin embargo, Kelleher dijo: luchemos con ellos un asalto más. Yo seguiré representando a la compañía en el tribunal. Pospondré todos los honorarios legales y pagaré de mi propio bolsillo hasta el último centavo de los costos legales. Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo de Justicia de Texas, estos hombres ganaron y pudieron poner a volar su primer avión. Usted debe tener grandes atletas para ganar, no importa quién sea el entrenador. No se puede ganar sin buenos atletas, pero se puede perder con ellos. Es allí donde el entrenador marca la diferencia. Lou Holtz. Cuando las cosas comenzaron a marchar, la Southwest contrató al experimentado líder de aerolíneas Lamar Moose como su nuevo jefe principal. Él, a su vez, empleó a los mejores ejecutivos que pudo encontrar. Otras aerolíneas seguían tratando de sacarlos del mercado, pero Kelleher y Moose siguieron peleando en el tribunal y en el mercado. Cuando tuvieron problemas para que sus aviones pudieran volar desde Houston hacia Houston, la Southwest comenzó a volar al aeropuerto Hobby de Houston, que era mucho más accesible a los pasajeros debido a su cercanía al centro de la ciudad. Cuando todas las aerolíneas principales se mudaron al nuevo aeropuerto, Dallas-Fort Worth, Southwest siguió volando al conveniente Love Field. Cuando la compañía tuvo que vender uno de sus 4 aviones para sobrevivir, los ejecutivos idearon la forma de que sus aviones no permanecieran en tierra por más de 10 minutos entre los vuelos. Así, la Southwest podía mantener su ruta y su horario. Y cuando no pudieron idear ninguna otra forma de llenar sus aviones, fueron los primeros en ofrecer precios de temporada alta y temporada baja, lo cual ofrecía a los viajeros que iban en viaje de placer un enorme alivio en el coste de pasaje aéreo. A través de todo esto, Kelleher siguió peleando y ayudó a mantener con vida a Southwest. En 1978, 7 años después de haber ayudado a la compañía a poner en el aire su primera pequeña flota, se convirtió en el presidente de la junta directiva y jefe principal. Hoy sigue luchando y encuentra forma de que la compañía triunfe y observe el gran éxito de la misma. En 1971, el tamaño de la flota 4, en 2006 468. Empleados al final de año, en 1971 195. En 2006 más de 30.000. Clientes transportados 108.000. En 2006 88,4 millones. En 1971 las ciudades servidas eran 3 y en 2006 51. El promedio de vuelos diarios en 1971 17, en 2006 más de 3.100. El capital de los accionistas en 1971 era 3,3 millones de dólares y en 2006 6,68 billones de dólares. El total de bienes disponibles en 1971 eran 22 millones de dólares y en 2006 14,2 billones de dólares, con B. Los líderes que aplican la ley de la victoria no tienen un plan B. Eso los mantiene luchando. La vicepresidenta administrativa de Southwest, Colleen Barrett, lo resume así: la mentalidad de guerrero, la lucha misma por sobrevivir, es lo que verdaderamente creó nuestra cultura. Kelleher y Southwest no solo tienen el deseo de sobrevivir, sino también de ganar. Los líderes que aplican la ley de la victoria creen que cualquier cosa que no sea el éxito es inaceptable. No tienen un plan B o segundo plan. Eso los mantiene luchando y es por eso que siguen ganando. ¿Cuál es su nivel de expectativa en lo referente al éxito de su organización? ¿Cuánta dedicación tiene para ganar su juego? ¿Tendrá en su esquina la ley de la victoria mientras pelea o cuando ésta se vuelva difícil va a tirar la toalla? Su respuesta a esta pregunta puede determinar si tendrá éxito o si fracasará como líder y si su equipo gana o pierde. Aplique la ley de la victoria a su vida. 1. El primer paso para practicar la ley de la victoria es responsabilizarse del éxito de su equipo, departamento u organización. Debe convertirse en algo personal. Su compromiso debe ser mayor que el de los miembros de su equipo. Su pasión debe ser muy grande y su dedicación debe ser incuestionable. ¿Demuestra usted actualmente esa clase de compromiso? Si no es así, necesita examinarse y determinar si ese compromiso se encuentra en usted. Si en su búsqueda personal no puede convertirse de dar esa clase de compromiso, probablemente una de las siguientes 3 cosas es cierta.
Está buscando la visión equivocada. Se encuentra en la organización equivocada o no es el líder de ese trabajo. Tendrá que realizar ajustes adecuadamente. 2. Si usted desea dirigir su equipo a la victoria, podrá lograrlo solamente si tiene el personal adecuado en su equipo. Piense cuáles son las cualidades necesarias para lograr sus metas. Escríbalas en un papel. Ahora compare esa lista con los nombres del personal de su equipo. Si encuentra que existen funciones que nadie de su equipo realiza, necesita añadirle miembros o capacitar a los que ya tiene. 3. El otro componente crucial para dirigir a su equipo a la victoria es la unidad de la visión. Realice una pequeña investigación de lo que realmente les importa a los miembros de su equipo. Pregúnteles a ellos lo que quieren alcanzar personalmente y pídales que escriban el propósito o la misión del equipo, departamento u organización. Si obtiene una diversidad de respuestas, usted necesita esforzarse en comunicar una visión clara, creativa y continua hasta que todos caminen al mismo ritmo. Además, debe trabajar con cada miembro del equipo para mostrarle cómo las metas personales pueden alinearse con las metas generales del equipo.